Bienvenidos, el día de hoy veremos el modelado del desarrollo estructurado, donde veremos diferentes tipos de diagramas, cuáles son sus componentes, que nos van a ayudar a hacer las especificaciones de los requisitos para el desarrollo completo del software para la descripción del negocio. Comencemos. Para efectos del desarrollo, esta definición se descompone en funciones que para este modelo es la unidad básica de la construcción. Asimismo, se definen los datos de entrada y de salida. Los diagramas más utilizados en este modelo son el diagrama de flujo de datos, el diagrama de entidad-relación, el diagrama de transición de estados. Cada uno de estos diagramas establece una función dentro del modelado del sistema. El diagrama de flujo de datos se centra en la funcionalidad del sistema. El diagrama entidad-relación se enfoca en los datos y el diagrama de transición de estados muestra el comportamiento con base en el tiempo. El diccionario de datos es un diagrama complementario que permite conocer el detalle de los datos. El depósito central de información se descompone en el diccionario de datos, las herramientas de diagramas estructurados, las facilidades de generación de informes, facilidades de lenguaje de consulta, recursos de importación-exportación, herramientas de diseño, análisis y verificación, herramientas de creación de formularios y generación de código. Bien, comencemos con el diagrama de flujo de datos. Nos muestra una perspectiva funcional de un proceso. Es útil en el análisis de los requerimientos porque muestran el proceso de negocio de inicio a fin. Si el proceso global contiene subprocesos, el modelo de flujo de procesos se descompone en subprocesos, con el objetivo de otorgar al usuario una visión más detallada del negocio como estamos visualizando. Podemos visualizar aquí que el inicio es detallar el pedido en un formulario en blanco del pedido y termina con el pedido verificado y firmado más las notificaciones del pedido, o puede terminar en un fichero de presupuestos o un fichero de pedidos. El modelo de flujo de datos puede ser diagramado en Visio o utilizar otras herramientas como SmartDraw o Lucidchart, que poseen plantillas predefinidas que ayudan en la elaboración de los diagramas, como veremos a continuación. Bien, aquí estamos ingresando a la página de Lucidchart. Para poder ingresar aquí hay que hacer una inscripción, un registro con un correo y generar una clave. Nos va a dar acceso a estas plantillas. Las plantillas, aquí nos vamos todas las plantillas y tenemos diagrama de flujo, ejemplo de GAT, acertijo, identificación. Como vemos acá, lluvia de ideas, planificación de proyectos, estrategia de negocios. Nosotros ahora, por ejemplo, visualizaremos este que dice diagrama de flujo. Aquí tenemos un ejemplo de forma general cómo es un diagrama de flujo. Le ponemos usar plantilla. Una vez que abre la plantilla, podemos ver al lado izquierdo cuáles son las figuras que podemos usar para representar el diagrama. En la parte de abajo tenemos también para colocar textos y otros tipos de objetos. Y también podemos seleccionar el diagrama de flujo de acuerdo a cómo lo queramos representar. Si queremos agregar otro tipo de figuras, también lo podemos agregar aquí, ahí donde se suelten las figuras para guardar, o si tenemos una biblioteca de figuras. Podemos importar datos también. Lo importante de esta aplicación Lucidchart es que nosotros podamos representar el diagrama de flujo y también podemos interactuar o hacer participar a otros compañeros con los que estemos realizando el desarrollo. En la parte superior tenemos una opción que se llama compartir y tenemos la opción de agregar a un colaborador o de publicarlo. Al publicarlo podemos compartirlo de repente con su jefe, con el jefe de proyecto, con quien necesiten compartirlo, y en agregar colaborador va a interactuar con nosotros y también va a poder manipular este diagrama y aportar o modificar de acuerdo a la necesidad. La simbología que se utiliza para la elaboración de estos diagramas es la que estamos viendo a continuación. En la primera fila dice inicio y fin, que nos simboliza el inicio o el fin del programa. Cuando estamos iniciando un flujo de datos y cuando estamos terminando el flujo de datos tenemos que colocar esta representación. Para describir un proceso es una representación con un gráfico tipo rectangular. Y para describir la entrada de
una operación o la salida de una operación, lo debemos hacer con esta simbología. En caso de que el procedimiento, la operación que se desea realizar, se deba tomar una decisión, se coloca un rombo donde ese procedimiento se va a definir si procede o si no procede. Si no procede, de repente va hacia otro procedimiento. Y el símbolo circular se usa para un conector. Bien, ahora veremos el modelado de datos. Todo diagrama debe contemplar el diseño de la base de datos, ya sea que el desarrollo de software, la base de datos, se aloje en una base de datos nueva o en una base de datos ya existente. Para ello, podemos diagramarlo en base a dos diagramas más comunes, que es el diagrama de entidad-relación y el diagrama relacional. Ambos diagramas representan la descripción de la base de datos, pero el más usado para el modelado estructurado es el de entidad-relación. Veamos. El modelo entidad-relación describe las necesidades de información del proceso de negocio del usuario mediante un conjunto de entidades y relaciones entre ellas. Detalla las descripciones de los datos y restricciones que los datos deben cumplir. El modelo contempla los atributos que son las características de la entidad y que para efectos de un modelo físico representarán los datos de una tabla de base de datos. También se describe la cardinalidad, que indica la cantidad de veces que se ejecuta una relación entre las entidades, las cuales pueden ser de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Como estamos visualizando en esta simbología del diagrama, podemos ver la representación gráfica. Para poder definir a la entidad es un rectángulo donde adentro ponemos el nombre de la entidad que estamos representando. Y el nombre del atributo se representa con un ovalado un poco largo. Lo que es la cardinalidad se representa con una línea dependiendo de lo que queramos representar, si va de uno a muchos, donde está la representación que es muchos, va como una especie de flecha inversa, de uno a uno y de muchos a muchos. Normalmente cuando la representación es de muchos, la simbología también se agrega una N. Para representar la toma de una decisión, se coloca el rombo que representa si se toma la decisión sí o si toma la decisión no. En el siguiente gráfico estamos viendo las representaciones de un negocio que pueden ser una persona, un objeto, un animal del cual se describe una característica o una acción dentro del software. En este ejemplo se están viendo 4 entidades: la entidad producto, libro, autor y cliente. Cada una de ellas puede representar en la base de datos una tabla, ya que poseen atributos diferentes. Dependiendo del contexto del negocio y la necesidad del usuario, se deberán asignar los atributos a cada entidad. Es importante que el usuario también valide la necesidad de la información que se requiere para almacenar en la base de datos del sistema. En este gráfico, que es un modelo de negocio, se muestra un ejemplo de la entidad con sus atributos. El modelo de negocio, que es el mini market, la entidad viene a ser el producto y los atributos de esa entidad. Por ejemplo, el código de barras, el nombre del producto, los ingredientes, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, el nombre del fabricante y el número de lote. Cada producto, que en el ejemplo es una lata de atún, va a tener un código de barras por cada lata. El nombre del producto puede ser Fanny en trozos o Fanny en filete o Fanny en diferentes tipos de presentaciones. Los ingredientes van a depender del tipo de producto. La fecha de fabricación también puede modificarse. La fecha de vencimiento también va a depender de la fecha de fabricación, el nombre del fabricante, el número de lote. Esos datos que son variables es la información que contiene cada atributo. Entonces, siempre se deberá partir del negocio para primero seleccionar entidades y luego describir sus atributos. Por ejemplo, a continuación mostramos la notación gráfica del modelo entidad-relación para la entidad persona, donde podemos visualizar que tiene 3 atributos.
el atributo nombre, el atributo apellido y el atributo identificación. Supongamos que esta persona tiene que estar identificada. Entonces vamos a tener 3 atributos: el atributo nombre, apellido y el atributo identificación. Las relaciones son el enlace entre las entidades y los objetos que la describen, en este caso, los atributos de la persona. En esta figura podemos mostrar la relación entre la persona y el producto mediante la acción comprar. Entonces, se tiene que la persona compra un producto y un producto puede ser comprado por una persona. En este gráfico podemos visualizar las cardinalidades que nos indican la cantidad de veces máxima y mínima en que puede ocurrir una relación entre las entidades. Por ejemplo, 1 a 1. A cada ocurrencia de A le correspondería una ocurrencia en B. A cada ocurrencia en B le correspondería una ocurrencia en A. En este ejemplo podemos ver que cada oficina es dirigida por un jefe y un jefe dirige una oficina. Este diagrama muestra la cardinalidad de 1 a muchos. A cada ocurrencia en A le corresponde una o más ocurrencias en B. A cada ocurrencia en B le corresponde una ocurrencia en A. En cada oficina trabajan varios colaboradores. Varios colaboradores trabajan en una oficina. Este diagrama muestra la relación muchos a muchos. A cada ocurrencia en A le corresponden muchas ocurrencias en B y viceversa. Muchos alumnos estudian en muchos cursos. En muchos cursos pueden estudiar muchos alumnos. El modelo relacional, al igual que el modelo entidad-relación, recoge la información de datos que el usuario requiere que se almacene en una base de datos. A diferencia del modelo entidad-relación, el modelo relacional utiliza tablas, campos y relaciones, un modelo similar al modelo físico de la base de datos. En este modelo, las tablas son los elementos de almacenamiento principales y se componen de filas, que vienen a ser los registros, y de columnas, que vienen a ser los campos. Cada tabla tiene una llave primaria, que es el identificador de la tabla. El establecimiento de la relación entre tablas se da mediante la inclusión en forma de una columna de la clave primaria de la tabla A en la tabla B. A esta columna se le denomina clave foránea. En esta figura estamos viendo cómo el modelo de negocio de un sistema administrativo de una cadena de hoteles y la primera referencia inicial es la tabla hotel. Para ello, el usuario requiere que se graben en una base de datos la información relacionada con los datos de sus sedes. Entonces se procede a identificar la clave primaria de la tabla denominada ID Hotel. A continuación se identifican los atributos adicionales, tales como nombres, dirección, teléfono, distrito, provincia, ID categoría. En la siguiente figura se puede identificar la clave primaria y la clave foránea de la tabla ID Hotel. Cabe mencionar que la clave foránea se genera como producto de la relación entre dos tablas. Aquí estamos viendo que clave primaria es ID Hotel y la clave foránea es ID categoría, Foreign Key. En esta figura se muestra la relación entre dos tablas, cómo se relaciona la tabla hotel y la tabla habitación. La relación entre ella es de 1 a muchos. Su lectura es la siguiente: en un hotel puede haber muchas habitaciones. Muchas habitaciones corresponden a un hotel. Y podemos visualizar que la clave foránea se asocia con ID Hotel. De aquí está llamando la información de esta tabla hotel. Bien, eso es todo por hoy. No se olviden revisar su material y nos vemos en la siguiente clase.